El pinar se cernía con una quietud sofocante que pesaba sobre el espíritu de Bristol McGrath. La oscuridad bajo los árboles parecía fija y vigilante, como las viejas supersticiones que la gente susurraba sobre esta olvidada región rural. Recuerdos de la infancia, sombríos relatos de sombras moviéndose a través de claros iluminados por la luna, afloraron sin ser llamados. McGrath, quien había nacido entre estos pinos y luego había pasado 16 años errantes en el extranjero, maldijo el pavor primitivo que aún se aferraba a él y alargó la zancada por el serpenteante sendero que se retorcía entre troncos imponentes. Finalmente entendió por qué nadie del pueblo del río quiso llevarlo en coche a la finca de los Bolville. El camino era un desastre de tocones y árboles jóvenes, imposible para un carro. Dobló una curva cerrada y se quedó helado. El silencio se hizo añicos con un sonido que le erizó el vello de los brazos, un gemido humano, crudo y torturado. El instinto disolvió la vacilación. McGrath se deslizó hacia adelante, alrededor de la curva, con el movimiento sigiloso y ágil de un felino cazador. Un revólver azul de cañón chato pareció aparecer en su puño derecho por voluntad propia. En la izquierda, dentro del bolsillo, sus dedos apretaban una arrugada nota de papel, la razón por la que había venido, firmada por el hombre que más despreciaba y que llevaba el nombre de una mujer que había creído muerta durante 3 años. Lo que encontró en el sendero fue peor que cualquier cosa que hubiera esperado. Un hombre yacía con los brazos y piernas extendidos, las muñecas y los tobillos atados a 4 estacas hundidas profundamente en la tierra dura. Un hombre de nariz ganchuda, barba negra y piel oscura, que McGrath reconoció de inmediato. Ahmed, susurró, el sirviente árabe de Bolville. Pero no eran las cuerdas lo que vidriaba los ojos del hombre. Los cuchillos lo habían cortado con una crueldad experta. Las mutilaciones hablaban de alguien que había aprendido la tortura como un arte. McGrath, que había visto a un hombre medio desollado, clavado como advertencia en un sendero de la selva mucho tiempo atrás, sintió que su mente regresaba bruscamente a otro continente, a otra pesadilla. Cortó las ataduras e intentó acomodar al hombre. Era todo lo que podía hacer. Un momento de claridad se encendió en sus ojos vidriosos por la fiebre. Los labios de Ahmed se retorcieron. McGrath vislumbró el muñón de una lengua cercenada. Los dedos del hombre arañaron el polvo, temblorosos pero decididos. McGrath se inclinó y observó cómo aparecían surcos torcidos bajo aquellas uñas temblorosas. En caracteres árabes, el sirviente moribundo garbateó un mensaje: Richard Bolville, luego peligro, y un gesto señalando hacia adelante en el sendero. Luego otro nombre, Constance. La mano lo intentó una última vez, John Dial, y entonces se cerró en un puño y quedó inerte. Ahmed ibn Suleiman estaba más allá del dolor, más allá de la venganza. McGrath se levantó en un silencio que de alguna manera se sentía más amenazante que cualquier ruido. Sabía que ojos invisibles lo observaban. La línea había sido trazada. Podía regresar al lejano pueblo sin ser molestado, o podía seguir adelante y ser abatido antes de darse cuenta de dónde venía el golpe. Se giró como si se retirara, caminó de vuelta a la última curva y entonces se detuvo. Sacó el papel del bolsillo y leyó de nuevo la súplica garabateada que lo había arrastrado a través de medio continente. Bristol, si todavía amas a Constance Brand, por el amor de Dios, olvida tu odio y ven a la mansión Bolville tan rápido como el diablo pueda llevarte. Richard Bolville.
Ese único nombre había detonado en su interior cuando el telegrama lo encontró en el oeste, donde había vivido desde su regreso de África. Constance Brand, la mujer que había amado, la mujer que creía ahogada, ese nombre lo había lanzado a una carrera en tren y avión hacia los pinares de su infancia, como si el mismo infierno lo impulsara. Dejó el sendero principal y se desvió hacia el oeste entre los árboles, con el paso sigiloso de alguien criado bajo estas sombras. A unos 300 metros encontró lo que buscaba, un sendero casi olvidado que corría paralelo al camino, más una cicatriz entre los árboles jóvenes que un sendero. Estaba seguro de que lo llevaría a la parte trasera de la gran casa y dudaba que los vigilantes ocultos lo estuvieran custodiando. ¿Cómo podrían adivinar que él lo recordaba? Avanzó hacia el sur por la tenue vereda, con los oídos aguzados. La vista significaba poco en estos bosques. El sonido lo salvaría. El terreno se abrió bajo pinos más jóvenes, donde los campos una vez habían llegado casi hasta el césped de la mansión Bolville. Medio siglo de abandono había permitido que el bosque lo reclamara. La casa apareció poco después, una mole imponente más allá de los árboles que se clareaban. Un grito rasgó la quietud humano crudo y lo suficientemente cercano como para lanzarlo a una carrera desenfrenada. Irrumpió en los terrenos cubiertos de maleza. Los graneros y las antiguas dependencias de los esclavos se hundían en la ruina detrás de la mansión. Incluso la gran casa parecía tambalearse, un gigante en descomposición roído por las ratas y el tiempo. Se deslizó hasta una ventana lateral de donde se filtraban sonidos horribles, del tipo que no pertenece a la luz del día. Se recompuso y miró dentro. Una vasta cámara cubierta por una película de polvo se extendía ante él, quizás un antiguo salón de baile. Telarañas colgaban del alto techo. Los paneles de roble oscuro mostraban manchas y la marca de la edad en la chimenea. Un fuego pequeño y vivo calentaba delgadas varas de hierro hasta ponerlas al rojo blanco. Pero los ojos de McGrath se dirigieron primero a la figura suspendida de un tosco travesaño atornillado a una viga, un hombre desnudo de cintura para arriba, colgando de las muñecas, con los dedos de los pies apenas rozando el suelo, de modo que cada momento de alivio requería un estiramiento que solo trasladaba la agonía. Las cuerdas se hundían en sus muñecas. Sus manos estaban hinchadas y negras. Su cuerpo y extremidades estaban quemados con patrones espantosos. Un símbolo quemado en su pecho le heló la sangre a McGrath. Había visto esa marca una vez, en una selva oscura iluminada por llamas sacrificiales, entre sacerdotes de un culto del que la gente susurraba más de lo que describía. Entre el fuego y el hombre moribundo se agazapaba una figura de hombros anchos como un barril, vestida con pantalones harapientos, de espaldas a la ventana, la cabeza hundida entre sus enormes hombros. Cuando la víctima Richard Bolville sin duda levantó la cabeza y sus ojos lanzaron una súplica silenciosa, McGrath no dudó. Saltó por el alféizar. El torturador se abalanzó con una velocidad sorprendente, con un cuchillo centelleante. La daga afgana curva de McGrath respondió con otro destello. El acero besó la carne. Usando el corte lateral y silencioso en la garganta que había aprendido entre los guerreros de las montañas más allá del Khyber, cortó profundamente. El hombretón cayó sin un gemido. McGrath quitó las cuerdas de Bolville en segundos y lo depositó con cuidado en un diván destartalado. El cuerpo del hombre herido temblaba como cuerdas demasiado tensas. Deliraba de dolor, pero estaba lo suficientemente lúcido como para hablar. Le hizo beber licor y las palabras fluyeron. Lo confesó todo en un torrente de palabras roncas y urgentes.
3 años antes, Constance no se había ahogado. Había sido su artimaña. La había secuestrado, la había traído aquí y la mantuvo cautiva intentando forzarla a casarse. Juró que no le había hecho daño más allá del cautiverio. La quería como esposa nada más y había sido demasiado débil para usar el látigo. Ella lo odiaba y nunca se doblegaría. Entonces cometió su error fatal. Invitó a un viejo conocido, John de Albor, a quien había conocido una vez en Viena. Un africano oriental de sangre mixta, refinado y educado por fuera, pero otra cosa por dentro. De Albor vio a Constance y la deseó. Empezó a atraer a la población negra local descendientes de los esclavos de Beauville a su órbita con ritos de un culto más antiguo y oscuro que el vudú. Richard, quien fuera el amo absoluto aquí, se encontró de repente sin poder alguno. Cuando se dio cuenta del peligro, intentó huir con Constance y Ahmed, pero de Albor ya había vuelto a la gente en su contra. El leal mensajero que llevó el telegrama de Beauville al pueblo fue capturado. De Albor trajo de vuelta su cabeza. Antes del enfrentamiento final, Richard escondió a Constance en un lugar que solo él y McGrath conocían desde su niñez, una cueva en una isla dentro de una ciénaga. Había sellado la entrada con hierro años atrás y asesinó al artesano que instaló la puerta. No había llave. Debías encontrar 3 pequeñas perillas en el borde de la puerta formando un triángulo, presionar cada una en círculos antihorarios 3 veces y luego tirar de la barra central. Si van a atraparos a ti y a ella, Caraspio, dispárale antes de permitir que de Albor la consiga. Entonces, la voluntad de hierro que había mantenido unida su carne destrozada finalmente se quebró y Richard Beauville murió. Un hombre apareció en el umbral, una figura alta con turbante, levita de seda, un fajín brillante y babuchas turcas. Se presentó en un árabe excelente como Ali ibn Suleiman, el hermano de Ahmed, recién llegado de Nueva Orleans. Había visto a hombres negros arrastrando el cadáver de Ahmed hacia el río y había venido buscando al amo de Ahmed, McGrath. Conociendo la feroz lealtad familiar de los árabes, aceptó su oferta de ayuda. Dejaron atrás la mansión. Un débil redoble de tambor flotaba entre los árboles como un latido llevado por el viento. El camino descendía serpenteando hacia la ciénaga. Cipreses, estanques fétidos, nubes de mosquitos. El sendero terminaba en una capa de escoria y sombra. No nadaremos por aquí, dijo McGrath. Este lugar devora hombres. Condujo a Ali hasta una vieja marca que él mismo había tallado en un ciprés mucho tiempo atrás. Bajo el agua oscura por el tanino había una calzada de piedras oculta, una antigua e improbable obra de ingeniería de manos olvidadas. Un camino sumergido hacia una colina abovedada que los lugareños llamaban la Isla Perdida. Dieron zancadas cuidadosas de piedra en piedra, guiados por marcas apenas visibles en los árboles. McGrath se preguntó, como en su niñez, por qué los constructores originales se habían esforzado tanto para llegar a esta pequeña isla. Refugio, ritual, ambas cosas, quizás. La isla se alzaba como un nudillo de granito sobre la ciénaga, rodeada de una espesa vegetación. En su cara, semioculto por enredaderas, había un símbolo cincelado que McGrath recordaba de hacía mucho tiempo. Arrancó las enredaderas para revelar la puerta de hierro. Sus dedos encontraron las 3 perillas ocultas, las presionó con los giros correctos. La barra cedió a su tirón. La puerta se abrió hacia adentro sobre bisagras engrasadas, revelando un túnel bien iluminado con una puerta enrejada en el extremo para mantener fuera a las serpientes e insectos. Más allá de la reja, había una habitación sencillamente amueblada, tallada en la roca e iluminada desde arriba. Latas de comida, agua,
una hamaca, alfombras y una mujer dormida sobre su brazo, su cabello una cascada de oro bajo un rayo de sol. La llamada de McGrath puso a Constance en pie. Por un instante de felicidad, el mundo se redujo al círculo de su abrazo. Luego el sentido común regresó. Necesitaban moverse ahora. Llamó a Ali para que entrara, para que ayudara a reunir provisiones para esconderse en las ciénagas. La advertencia de Constance llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Una sacudida martilló la base de su cráneo. El brandy drogado que Ali le había insistido en que tomara en la isla algún veneno de Zimbabue que permanecía inerte hasta ser activado por un golpe, brotó y lo paralizó. Cayó como una marioneta a la que le han cortado los hilos, con los ojos abiertos, la mente aullando. Ali se arrancó el turbante y las gafas. Sus verdaderos rasgos se mostraron a la luz, el blanco turbio de sus ojos delatando la herencia mixta que su ropa había ocultado. Su voz, tan sonora en árabe, se redujo a ásperos sonidos guturales. Se rió de las súplicas de Constance. La rabia de McGrath ardía impotente. No podía mover un dedo. Huyeron del túnel. Momentos después, Constance volvió a gritar. Esta vez respondieron voces más profundas. Muchas de ellas. A través del follaje, McGrath vislumbró figuras corpulentas arrastrando a Constance, con de Albor siguiéndolas, gesticulando airadamente, mientras el grupo chapoteaba en el pantano. El tiempo se disolvió. Los insectos entraron en tropel por la puerta abierta. Eso también fue deliberado. Esperaban que no se levantara nunca más, pero la constitución de McGrath, forjada por años difíciles y situaciones límite, luchó. Las palabras volvieron primero a sus labios, luego los dedos se contrajeron, luego los brazos, luego las piernas. Salió tambaleándose al atardecer y encontró de nuevo el camino de rocas. Los rastreó por el sendero principal gracias a las marcas que dejaron. Dedos de pies descalzos y abiertos, la huella de un pie con babucha, el ligero toque de un zapato de mujer. Donde el suelo se endurecía, un jirón del vestido de Constance se aferraba a la corteza en una curva que tomaron. El rastro se desvió hacia el sur. Las enredaderas estaban dobladas a lo largo de un sendero lateral. Se movió más rápido, con el revólver listo y la furia fría. Encontró una cabaña en el cruce de dos caminos. Un hombre negro corpulento, escondido detrás de un tronco, vigilaba la puerta de la cabaña, esperando. De Albor apareció en el umbral, escudriñó el sendero y volvió a entrar. El vigilante levantó los dedos para silbar, pero los bajó de nuevo. McGrath se deslizó por detrás y dejó inconsciente al vigilante con un golpe en el cráneo, luego cargó contra la puerta trasera. Se hizo añicos bajo su hombro. Dentro solo estaba de Albor. McGrath soltó la pistola. Ninguna bala saldaría sus cuentas. Golpeó a de Albor como un árbol al caer. Destrozaron un catre, rodaron por el suelo de tierra, las manos de McGrath aferradas a la garganta del sacerdote con un único propósito: matar. Estaba muy cerca de lograrlo cuando una brisna de razón atravesó su neblina de furia. Aflojó la presión lo suficiente para que pudiera hablar. ¿Dónde estaba Constance? De Albor se ahogó y jadeó. Los fieles la habían capturado para sacrificarla con la luna llena, la luna de Zimbabue. Estaban fuera de su control. Afirmó que había intentado salvarla, pero la multitud, ebria de ritual, lo había encerrado en la cabaña y había puesto un guardia para retenerlo hasta que todo terminara. Suplicó por su vida, jurando que solo él podía retrasar el rito. Si le permitía aparecer de repente ante ellos y afirmar una huida sobrenatural
su prestigio volvería. Podría posponer el sacrificio hasta casi el amanecer y llevársela a escondidas. Podrían huir juntos. Luego los dos hombres podrían luchar por ella si lo deseaban. McGrath no se fiaba de una sola sílaba, pero Constance estaría muerta antes de la medianoche si nada cambiaba. Aceptó, con condiciones. Él lo seguiría y se escondería en el borde del claro, con el revólver apuntando a la espalda de Albor. Arrastraron al guardia aturdido adentro y lo ataron. El crepúsculo se espesó mientras bordeaban el sendero principal y avanzaban por veredas a través del bosque. Cerca del lugar, Albor se detuvo y hizo un gesto a McGrath para que se acercara, como para susurrarle algo. McGrath se inclinó y la piedra que Albor había ocultado en la palma de su mano se estrelló contra su sien. El sacerdote se lanzó a la penumbra. Cuando McGrath recobró el conocimiento, la luna estaba a punto de salir. El bosque estaba negro como una cueva. Aún tenía su pistola y su cuchillo. Albor no se había atrevido a entretenerse para desarmarlo. McGrath avanzó hacia un tenue resplandor más adelante. El claro se abría como un tazón de sombra bordeado de árboles. La luna llena colgaba baja, tiñendo la luz de rojo al principio. Cientos de figuras se agazapaban en un enorme semicírculo, en absoluto silencio, con los rostros vueltos hacia el centro. No había tambores ni cantos, ninguno de los adornos vudú que McGrath había visto en ritos caribeños. Zimbabue era más antiguo. El silencio era su manto. En el centro exacto se alzaba un poste con herrajes de hierro y una cadena, y lo que estaba encadenado allí le revolvió el estómago a McGrath. Los comerciantes contaban historias en África sobre simios carnívoros, las bestias sagradas de los Zimbabue. Él las había descartado como tonterías de campamento. Ya no, el pelaje gris y lanudo de esta criatura destellaba plateado a la luz de la luna. Sus extremidades eran gruesas como vigas, largas garras ganchudas se curvaban en sus dedos. Su rostro era similar al de un gorila, pero su boca se abría como la de un felino, revelando colmillos de sable hechos para desgarrar la carne. Era un semba, una obscenidad superviviente de una era anterior a la memoria del hombre, un eco deformado de los antiguos experimentos de la vida. Una procesión salió de entre los árboles, hombres y mujeres jóvenes, desnudos a excepción de capas de plumas y mantos de piel de mono, atrezo que evidentemente Albor había proporcionado. 3 veces se arrodillaron y tocaron el suelo con la cabeza ante la bestia encadenada. Luego formaron 2 líneas enfrentadas y comenzaron a moverse, no tanto bailando con los pies como retorciéndose con los hombros, las caderas y la columna vertebral, una coreografía seca y sinuosa tan antigua como el miedo. Nadie hablaba, pero el Zemba sí gritó, un sonido agudo, metálico y desgarrador, que McGrath había oído una vez antes, años atrás, en los límites de la tierra prohibida. Un sonido que los miembros de la tribu llamaban la voz del dios. Los bailarines se dispersaron como hojas, y una nueva pareja entró en la luz. John Albor entró primero, desnudo salvo por un manto de plumas y una diadema de oro, con una vara en la mano como un rey sacerdote de un imperio ahogado. Detrás de él venía Constance, drogada, con la mirada vidriosa, desnuda, guiada por una cuerda alrededor de su cuello. La piel de Albor brillaba pálida y resbaladiza de sudor. El miedo y la determinación luchaban en su rostro. No había logrado persuadir a la multitud. Ahora su única forma de sobrevivir era matar él mismo a la ofrenda. El monstruoso simio se abalanzó contra su cadena, con espuma brotando de sus labios. El poste de hierro se estremeció.
Los fieles sentados siseaban suavemente, sus cuerpos balanceándose. Constance tropezó, medio empujada, hacia la estaca. McGrath no pensó, actuó. Su 44 rugió. El Zemba chilló cuando la bala le mordió el cráneo. Por un instante helado, nada se movió. Entonces, el simio agarró la cadena con las manos y tiró. Los eslabones se partieron con un chasquido seco. De Albor estaba de pie directamente frente a él, paralizado. La bestia lo golpeó como un alud. Las garras lo abrieron, los colmillos le aplastaron el cráneo. Murió en un solo borrón de movimiento. Entonces, el Zemba se volvió hacia la multitud. El pánico estalló. La gente se pisoteaba en una estampida ciega. La bestia se abrió paso entre ellos, aplastando y desgarrando una rugiente encarnación de la salvaje y ciega antigüedad. McGrath corrió hacia el claro, ajeno al caos, directo hacia Constance, que yacía aturdida donde había caído, la levantó en brazos. El reconocimiento aclaró lentamente sus ojos. El horror lo siguió. La sombra del Zemba se proyectó sobre ellos. McGrath puso a Constance detrás de él y disparó a quemarropa al pecho del monstruo, una y otra vez. Sin embargo, siguió avanzando, la rabia animando sus músculos destrozados. El último cartucho hizo clic en vacío. Le arrojó la pistola a la cara y recibió su embestida con el frío acero, hundiendo su daga bajo las costillas. En ese mismo instante, algo en la bestia cedió. La tormenta de balas había hecho su trabajo. El simio se tambaleó y luego cayó con la masiva finalidad de una estatua derribada. El claro era un amasijo de cuerpos, rotos e inmóviles. Los supervivientes huían a través de los árboles, su silencio finalmente roto por los crudos sonidos del terror. De Albor yacía en un montón roído. No habría más superchería aquí. El culto que había importado se había hecho añicos contra su propio horror. Constance se aferró a McGrath, temblando, sollozando. Él la abrazó y murmuró palabras que apenas se oía a sí mismo. Richard estaba muerto en su casa, Ahmed en el camino, de Albor en el claro, los fieles dispersos, el dios roto. La luna de Zimbabue se había extinguido sobre los pinos. La vieja pesadilla a través de un océano y a través del tiempo había estallado y se había apagado. No quedaba nada que les impidiera abandonar esta tierra embrujada. Para McGrath y Constance, lo siguiente sería el amanecer. Aire limpio, un río, un camino de salida. El largo y oscuro capítulo se había cerrado. Y en algún lugar más allá de los árboles, el primer filo del alba, los encontraría juntos de nuevo, vivos.